Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Hoy nos acompaña la criminóloga Carla Albarrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Con el gusto de tenerte y sobre todo para nuestro público que tenga la información de qué es la criminología. Ok, la criminología es una ciencia, científicamente, que nos menciona que lleva un método científico, trata de analizar, trata de dar toda una explicación a un comportamiento antisocial, pero la finalidad principal es la prevención. Siempre va a ser prevenir ante cualquier hecho antisocial. Vemos tanto a las víctimas, victimario, y también nos enfocamos en una cuestión social. ¿Cómo es esa cuestión social? Estudiamos todo el entorno del sujeto. Sabemos, teorías de hace muchísimos años mencionaban que el delincuente tenía un gen delictivo y que eso lo hacía cometer los diferentes crímenes. Hoy en día no hay ninguna ley, no hay ninguna teoría que respalde que existe un gen delictivo. Entonces hay algo que lo impulsa, no solamente un factor psicológico, es decir, cómo se crea el sujeto, el niño, desde la familia, cómo se va creando y cómo influye la sociedad para que ese menor de edad se vuelva una olla de expresión, y ya cuando llega a explotar, desgraciadamente llegan a cometer delitos antisociales, delitos y cuestiones ilícitas. De ahí la pregunta, ¿no? Si un delincuente nace o se hace. Sí, la realidad es que vamos más por se hace. Influye todo su entorno familiar, sus amigos, la escuela, cómo se refuerzan los valores, las instrucciones que le han dado, límites, autoridad. Si no existe nada de eso, entonces empezamos a crear una fórmula perfecta para un delincuente. Claro que no es una ley. Son factores que influyen, pero para que realmente se genere un factor detonante es necesario juntar muchísimos motivos, muchísimas razones para que ese ser humano termine siendo un delincuente. Viene a mi mente lo que hemos visto en los medios de comunicación, jóvenes que han usado armas y han matado a gente. ¿Eso desde tu punto de vista a qué se debe? Se debe a una falta de comunicación. Si no tenemos un respaldo, si no tenemos con quién desahogarnos en casa, si no tenemos con quién platicar, el menor de edad se cierra. Los jóvenes se cierran, están atrás de un teléfono, están atrás de un internet, están atrás de una computadora, que no sabemos con quién están platicando, desgraciadamente, y no nos interesamos por ello. Entonces, el no tener una comunicación constante y el no centrarnos en factores que ellos necesitan emocionalmente, no porque los veamos ya muy maduros según nosotros, porque tienen un teléfono, porque tienen internet, porque tienen computadora, no significa que sean maduros, significa que nos necesitan como padres y no les hacemos caso, y desgraciadamente caemos en el grave error de está bien, al rato se le pasa. No hay que hablar con él, ¿para qué? Déjalo que se desahogue, déjaselo que le baje la hormona, comúnmente se llega a mencionar, y es lo peor que podemos hacer. Tenemos que estar ahí para poder comunicarnos y brindarle sobre todo un apoyo emocional, afectivo. A lo mejor como adolescente nos vamos a desesperar, pero tenemos que estar ahí para escucharlos y sobre todo para marcar esos límites y esos valores que son sumamente importantes en el desarrollo de la sociedad. Pero en este momento donde tal pareciere que los valores, los principios están muy revoloteados, ¿cómo manejarlo para que el adolescente que está metido en su celular, en su cuarto, en la sala, en la escuela, en el camión, caminando, van en su celular, cómo regularlo? Afortunadamente la tecnología también nos apoya.
lo peor que podríamos hacer es prohibirlo. Mayor prohibición, mayor lo quieren hacer. Entonces hay que establecer límites. Desde el principio, en el momento en que le damos un aparato celular, computadora, como se le denomine, siempre hay que fijar unos horarios. Siempre hay que tener límites en cuestiones del uso de este aparato. Si nosotros como queremos ser padres buena onda o padres permisivos, desgraciadamente generamos que usen todo el tiempo el teléfono, el Nintendo, el Play, sí, lo que quieran. Entonces, desgraciadamente, se empieza a generar que no hay un freno y el menor de edad entiende que sí, va a tener todo a su disposición. Y cosa que nosotros también tenemos que ser firmes y decir, no, es determinada hora. Claro. Y ahí les va como un pequeño tip. Hay una aplicación de Google que se denomina Family Link. Esta aplicación lo que nos permite es frenar el uso del aparato y nosotros podemos visualizar qué descarga, qué no descarga, cuánto tiempo ha estado. No podemos, digamos, como tal, invadir su privacidad, porque tampoco se trata de eso, sino sí, generar y que aprenda a usar el aparato para lo que es. Bueno, y los papás vamos a tener que aprender a utilizar esas nuevas tecnologías para que tengamos el conocimiento de cómo irlo limitando de manera adecuada. Y así como nos vienes diciendo de la criminología, siempre la pregunta obligada es, ¿la diferencia o es lo mismo criminología que criminalística? No es lo mismo. Desgraciadamente nos confunden mucho, es lo mismo y no es cierto. La criminalística es una ciencia que se va a enfocar totalmente en cuestiones de indicios, de cuestiones físicas, va a generar la reconstrucción de hechos, el levantamiento de indicios, no levantamiento de cadáveres, solo hace el médico. Llega a fijar los indicios, los embala, genera todo lo que es un cuadrante de investigación, establece métodos de búsqueda y realiza un dictamen conforme a los indicios y los hechos físicos que se presentan, mientras que el criminólogo analiza la personalidad del delincuente, de la víctima o de algún hecho social. Entonces son nombres muy parecidos, pero somos muy diferentes, sin embargo trabajamos de la mano. Entonces, ¿trabajan de la mano para establecer la famosa mecánica de hechos? Se podría decir que sí. La mecánica de hechos lo establece el criminalista. Cuando el criminalista termina de realizar todo su trabajo, él entre ambos nos vamos apoyando porque sus indicios físicos los retomamos. Sí. Y nosotros vamos a generar una perfilación, podemos generar una valoración, podemos generar entrevistas. Utilizamos muchísimo la observación junto con nuestro compañero criminalista para que nos pueda proporcionar ese informe o ese dictamen para poder nosotros realizar un modus operandi, para determinar el tipo de escenario, para determinar el tipo de personalidad con el cual estamos nosotros involucrándonos, ya sea que sea conocido o desconocido. Eso que mencionabas del modus operandi, ustedes amigos, si recuerdan, generalmente en la noticia nos dicen tuvo el mismo modus operandi. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Sí, es la manera en que actúa cuando se comete un delito. Es decir, puede llevar cuestiones de planificación, es decir, que preparó antes el delito. Por ejemplo, me llevo el cuchillo, me llevo cintas, me llevo un celular. Y mientras va rumbo a cometer el delito, a lo mejor en un camión, puede ser que ella lleve premeditadamente el cuchillo, una pistola, celular para dar aviso de cuántos van, en dónde lo recogen, y es así como el modo de operar nos va a proporcionar qué tanto ha sido incluso hasta experimentado, cuántas veces ya lo ha hecho, si es el mismo modo de operar, los famosos asesinos seriales. Se ha ido perfeccionando. Exactamente, si se va perfeccionando, o incluso podemos tener a sujetos que es la primera vez que generan un delito y todo el modo de operar está, digámoslo así, que desordenado. ¿Y ustedes lo determinan? Así es, junto con lo que es nuestro compañero criminalista. Él nos proporciona los indicios físicos y nosotros proporcionamos la parte, digámoslo así, que de personalidad, con quién estamos interactuando o con quién vamos a tratar. Criminóloga, en un delito de homicidio, donde llevamos la defensa y la persona incluso está en la cárcel, está en el cerezo, pero resulta que él no cometió ese delito. Él incluso se encontraba en otro lugar, pero alguien lo señaló y dijo, oye, no vente, mientras se investiga, lo clásico, ¿no? Vas a la cárcel y tienes que probar tu inocencia.
En ese tipo de asunto, de un delito, de un homicidio, la criminología, ¿en qué me puede ayudar en la defensa? Ok, nosotros lo que llegamos a establecer primero que nada es una entrevista. Siempre se va a generar entrevista. Como ya tenemos en este caso a nuestro sujeto dentro de un centro de reinserción social, tenemos que solicitar la entrevista para poder sacar los primeros datos generales, es digamos que de ley. Y tenemos que hablar, la entrevista es eso, una plática normal para poder sacar lo mayor que podamos en cuestiones de datos de personalidad, determinar cómo es el sujeto. Si el sujeto a lo mejor, como refiere, no lo hizo, nos tiene que mencionar casi con señas todo lo que ha generado antes de haber sido señalado. Muchas ocasiones pueden llegar a confundirlos o, como menciona, por el señalamiento de un supuesto testigo, y este sujeto no lo conoce, no interactúa, entonces tenemos que sacar la personalidad de ese sujeto, determinar incluso si llega a tener ciertos componentes de la personalidad criminal, si es agresivo, si llega a tener ciertos rasgos de egocentrismo, es decir, yo hago esto, yo hago el otro, yo aquello, yo esto, que son ciertos componentes que nos van a facilitar y que nos van a llevar a una conducta ilícita, a una conducta antisocial. Muchas personas no lo tienen y desgraciadamente están dentro de un centro de reinserción social por no encontrar una adecuada defensa. Bien, pues amigos, ustedes están escuchando la criminología en materia penal, en qué nos ayuda y sobre todo, como lo hemos dicho y bien lo saben, en litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Y tú, procesado, tienes el derecho de ofrecer una prueba en criminología a fin de que te ayude en tu defensa, que tú no tienes esas características. Esas características antisociales o esas características criminales que realmente generan, como anteriormente y desgraciadamente algunos todavía siguen aplicando el término peligrosidad. Hoy en día ya no existe ese término de peligrosidad, que llegábamos a clasificar alta, media, baja. No tenemos una herramienta exacta para decir alta, medio y baja y te voy a mandar a lo más lejano del cerezo. No, realmente hacemos una valoración de la personalidad para observar y extraer esos rasgos que pueden hacer o no ser de una persona antisocial. Y eso es lo que en la defensa nos va a ayudar en materia penal. Por eso también es importante que abogados platiquemos con los peritos platiquen con nosotros para que en la defensa de tus derechos, uno de los derechos más relevantes como lo es la libertad, el estar fuera en libertad es muy importante, ya que tenemos mucha gente que está detenida, que está en el cerezo, pero que mucha es inocente, o bien que una, habiéndolo cometido, el estudio en criminología, ¿en qué nos ayudaría? Habiéndolo cometido, obviamente a generar agravantes. Okay. Podemos usar este estudio de criminología, dependiendo del caso en el que estemos, como atenuantes o agravantes. Okay. Por medio de un estudio de la personalidad, podemos llegar a determinar si este sujeto puede volverlo a cometer o incluso si no tiene remordimiento, y es digamos que lo peor que se puede generar en una persona, haber cometido un delito y estar feliz por haberlo hecho. Bien, pues amigos, criminóloga, ¿qué nos puedes decir para las personas que tienen un familiar que está en el cerezo y que está acusado de algún delito que tienen que resolver? Que pregunten con los peritos. Siempre es muy importante no quedarnos únicamente con una versión. El abogado siempre los va a apoyar, pero muchas veces el abogado ya no puede solo. Entonces necesita también aliados para poder construir una defensa. Es necesario también involucrarnos en toda esta área. Desgraciadamente, si ya tenemos un familiar dentro de un cerezo, nos empezamos a ser conscientes de la ley penal y sabemos que existen muchas figuras alrededor de esta ley. Y algunos de ellos son los peritos. Entonces muchos peritos pueden llegar a apoyar en su defensa y sobre todo apoyar a estos derechos que tiene el PPL. Muy bien. Pues criminóloga, si alguien en nuestro auditorio quisiera consultarte, disipar alguna duda, ¿cuáles son tus números de contacto o tus redes sociales? Ok, el número de contacto sería el 2229 13 60 43 y el del despacho. Claro que sí, que ya saben que aquí en despacho es 2221 25 81 98, porque ya la defensa debe ser de manera integral, abogados, peritos, para una debida y eficaz y sustantiva procuración de justicia. Pues criminóloga, muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias. Amigos, se despide de ustedes Francisco Vázquez, su amigo y abogado, no antes invitarlos a que sigan viendo Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, y de esta manera construir una cultura de paz. Y no se olviden darle like al video. Hasta la siguiente.